23. Momento también para darle cabida a la política, esta política conversada que hemos tenido en el último tiempo. Yo tengo ahí en pantalla ya a don Raúl Celi, le voy a abrir el micrófono. ¿Cómo está, don Raúl? Bienvenido. Hola Jorge, muchas gracias por la invitación a Ponte Online de UCB Radio. No sabía que estaban trabajando con Pura Noticia también. Sí, pues estamos ahí con Pura Noticia, estamos retransmitiendo ahí la señal. Así que, bueno, cada vez somos más los que estamos unidos, vinculados para virtualmente comunicar, debatir, hablar, dar punto de vista, que eso es lo que hemos hecho en el ámbito de la política. En un año político demasiado, con un énfasis y un acento en el último plebiscito y con los resultados que ya todos conocemos a esta altura. ¿Quiere relevar alguna cosa importante de este 2023 junto con una mirada crítica, me imagino, a la actual administración, Raúl? Yo creo que lo más importante, Jorge, es que debiese cerrarse con el resultado del último plebiscito un proceso que comenzó hace 4 años de intentos de reformas constitucionales como consecuencias del estallido social de octubre del año 19, que significó un diagnóstico de que los problemas por los cuales se alegaba en el estallido, es decir, por la previsión, por la educación, por los abusos, en fin, encontraban su solución con una nueva constitución, y ese camino de 4 años que significó varios plebiscitos, 2 propuestas constitucionales, con el fracaso de la última yo espero que haya concluido, porque son 4 años donde prácticamente el país ha estado en pausa, si uno lo mira desde un punto de vista económico. El país ha estado prácticamente inmovilizado con muy poco crecimiento. Las cifras de empleo no han sido buenas, no se ha recuperado ni siquiera las cifras que se perdieron durante la pandemia. Por lo tanto, creo que debiese ser el año en el que termina la incertidumbre constitucional, por lo menos por algunos años más. Ok, y en términos generales, ¿qué dice la oposición? Tú eres parte de la oposición respecto a la administración del actual gobierno. ¿Cómo ha ido? Digamos, ¿cuál es el balance que se pudiese hacer, digamos, en diciembre, ya cuando estamos terminando el 23? Bueno, a mí me parece que el gobierno ha sido, y no lo digo yo, lo dicen las encuestas, ha sido un gobierno muy deficitario en los aspectos más importantes que según las encuestas preocupan a la población. Por ejemplo, en materia de seguridad ha sido la característica de los últimos años ha sido la inseguridad, lo contrario. En materia de educación hemos tenido problemas enormes con la educación, especialmente con la educación pública. En materia de salud estamos en un enredo enorme que quién sabe cómo va a terminar, pero pueden caer no solamente en las ISAPRES, sino que muchas clínicas privadas, y las clínicas privadas atienden a gran parte de las listas de espera. Entonces puede haber una crisis realmente enorme. Básicamente a mí me parece que este gobierno se ha caracterizado por estar formado por personas que no saben, no conocen el oficio de gobernar. No tuvieron la suficiente preparación. Ahora quizás algo han mejorado con la introducción de personas que tienen más conocimiento, como la ministra del Interior, como el ministro de Hacienda, y otros más, pero en términos generales el balance, creo yo, que hay que hacer, y por lo demás que un balance bastante compartido, es muy muy deficitario. Raúl, yo sé que tú eres muy ponderado, te cuidas mucho. Raya para la suma, en términos, digamos, estudiantiles, académicos, que han dado bastante mal, digamos, este 2023. ¿Pondrías un rojo la nota del gobierno definitivamente? Sí, sin ninguna duda, a este año y al año anterior, y lamentablemente no tengo muchas expectativas, porque este es un gobierno que se quedó sin programa de gobierno con la derrota de la
del proyecto constitucional, y creo que este es básicamente un experimento en el que estamos metidos de un grupo de personas que pensaron que podían pasar casi sin parar desde la dirigencia estudiantil hasta la dirigencia de un país. Creo que ese es como el resumen. La falta de preparación les ha tenido su precio, y ese precio lamentablemente perjudica a la enorme mayoría de la población. Raúl, y entendiendo el contexto que tú nos presentas, ¿no es cierto?, que nos pones sobre la mesa, ¿qué incidencia, qué responsabilidad tiene la oposición en todo esto, ¿no es cierto?, que no ha marchado bien en este 2023? Lo digo por la segunda propuesta constitucional que no llegó a nada, ¿no es cierto? Lo digo porque ya se han anunciado definitivamente bloqueos para cualquier ley, ¿no?, o reforma, digamos, para llegar a acuerdos, qué sé yo, los pactos, qué sé yo. ¿Qué responsabilidad le asumes tú, le asignas tú a la oposición actual? A ver, yo sostengo, puede que sea un poquito larga la explicación, voy a tratar de ser lo más breve posible, que lamentablemente en los últimos años, a lo menos a nivel de dirigencia política, ha existido una especie de polarización, no de la población en general, sino que de la dirigencia política. Esa polarización se dio en nuestro país en los años 60, con la democracia en libertad, se dio con el discurso de la democracia cristiana, se dio con el discurso de la unidad popular, la vía chilena al socialismo, se dio con el gobierno militar, con un capitalismo, ¿verdad?, avalado por las Fuerzas Armadas. Y ahí tuvimos 10 experimentos completamente totalizantes que implicaron que las fuerzas políticas estuviesen completamente polarizadas. A partir de los 80, particularmente del año 89, que se hacen reformas importantes a la Constitución, pero esto venía ya de antes, yo diría desde el Acuerdo Nacional, más o menos del año 85. Bueno, a partir de los 80, de fines de los 80, y durante 30 años, se produce lo que se haya denominado la política de los acuerdos. ¿Por qué? Porque los actores relevantes, principales, los protagonistas de la política, son personas que habían vivido la caída, los fracasos, digamos, o las derrotas de la democracia cristiana, con su programa de un carácter cooperativo, la unidad popular con una idea de una vía chilena al socialismo, que significaba un socialismo real, pero por la vía no armada, que era un caso que no existía en el mundo y todavía no existe, y en tercer lugar del gobierno militar. Todos quienes fueron protagonistas de esa época vivieron esos tres episodios que se dieron en un periodo muy breve de solo 10 años, y por lo tanto conocían las virtudes y los defectos que tuvo cada uno de esos experimentos, por llamarlo de esa forma. Y al haber participado de esa época, de esa circunstancia, implicó que fuese mucho más fácil para ellos llegar a acuerdos, conversar, porque habían vivido los problemas de cada uno de esos sistemas. Pero esa generación se agotó, se murió o envejeció, especialmente yo diría a partir del año 2014, que se empiezan a notar los déficits, y se empieza a volver a una especie de polarización en materia de dirigencia política. Bueno, yo creo que lo que estamos viviendo hoy día es una reiteración de la polarización, y la polarización no lleva a buenos resultados. ¿Qué es lo que quiero decir con eso, Jorge? Que la política de la polarización, y aquí incluyo a la oposición, no da buenos resultados. Lo vimos en los años 60, sí, con la Patria Joven, ¿verdad? Lo vimos en los años 70 con la Unidad Popular. Lo vimos con los excesos del gobierno militar. Entonces, creo yo que hay ciertas actitudes
demasiado beligerantes que no contribuyen Oye, al progreso del país. Y ahí es donde, claro, le cabe algún grado de responsabilidad. La principal, por supuesto, la tiene quien gobierna, porque de él depende, él es el que administra el país, el presidente de la República y su ministro. entiendo el análisis, ¿no es cierto?, del por qué esta división. Si entendemos eso, que yo creo que más o menos es, eh, digamos, es el pensamiento de la gran mayoría, en el sentido de que está polarizado, que una posición es antagónica absoluta con respecto a la otra, y no hay acuerdo y no hay ánimo de entendimiento, de cercanía. Ese ánimo se va a extender el próximo año y se va a mantener así. ¿Cómo salimos de estas? Esa es la gran encrucijada. ¿Cómo salimos de esto? ¿Cómo permitimos darle un poquito de respiro a esta situación? Vuelvo a insistir, polarizante, antagónica, que no conduce absolutamente nada, porque estamos entrampados, no hay reforma, quedamos dando vuelta ahí. Es como, no sé, no tenemos futuro. ¿Qué podemos pensar? ¿A qué nos puede llevar esto? En definitiva, el próximo año vienen las elecciones, ¿no es cierto?, alcaldes, vamos a estar igual de polarizados, vamos a estar con los gobernadores igual de polarizados, las mismas discusiones, las mismas peleas, las mismas frases que ya están, pero tan escritas, ¿no es cierto?, que ya llegan a redundar negativamente hacia el público. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo salimos de esta? Esa es la gran pregunta interrogante. No es fácil una ¿Hay respuesta salida de esta cuestión o no? Lo que pasa, un amigo decía, nos vestimos y nos vamos para la casa. Lo que pasa, Jorge, es que hubo episodios traumáticos. Cuando tú tienes episodios traumáticos, es más fácil llegar a acuerdos. Y esos episodios traumáticos generaron los acuerdos de los años 80. Ahora no han habido episodios de ese nivel, digamos, de extremo. Y creo que eso ha incidido más una serie de otros elementos. La modificación del sistema electoral, la pérdida de crecimiento del país a partir del año 2014. No, yo creo que salir no es fácil porque exige una madurez de la clase política que no la, yo creo que no la ha demostrado. Y el problema es que la gente nueva, ¿no es cierto?, que se sumó a la actual administración, se suponía que venían con ideas claras, renovadas, incluso con intenciones de una política a otro nivel, no sé de qué nivel estamos hablando, pero tampoco se ha demostrado, ¿no es cierto?, que ha habido un camino de diálogo, de entendimiento, de acuerdo. Siempre se deja la frase, ¿no es cierto?, que queda punzante al otro lado. Y lo digo desde la izquierda y lo digo desde la derecha también. Siempre se dice algo con el ánimo de conciliar las posiciones, pero siempre viene como una bajada, ¿no es cierto?, en términos periodísticos, como para rematar, para que el otro quede picado y se le replique y se le responda. Esa cuestión de verdad que nos tiene superado. Y la pregunta, Raúl, ¿esto es de la élite política o de todo el país que está tan polarizado? Yo no veo que haya polarización en la calle. O sea. Yo te lo advertí antes, yo no creo que haya que la población esté polarizada. Sí, yo creo que es la clase política, la clase dirigencial. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en esos casos? Bueno, elegir a personas que sean, si las personas son elegidas, los políticos son elegidos por los electores, por la ciudadanía, elegir a personas que cuenten con un carácter o características más incluyentes, más conversadoras, pero también dicen las conversaciones son negociaciones, las negociaciones son oscuras. Y son políticos también, porque ¿quiénes están? José Antonio Cast, Michelle Bachelet, Sebastián Piñera. ¿Quién puede venir a cambiar esto, Raúl? No, pues yo no voy a responder. Yo creo que sí se requieren políticos de más experiencia, claramente. Claramente. Los políticos que te nombré tienen experiencia. Michelle Bachelet 2 veces, Piñera 2 veces presidente. El Matei, por ejemplo, y a otras personas que yo creo que son valiosas. No creo que sea fácil salir de esto. Yo creo que estamos entrampados, pero no estamos entrampados de ahora, Jorge. O sea, este entrampamiento lleva alrededor de 10 años. Lo que pasa es que ha sido más visible desde el año 2019, desde octubre, hace 4. Pero yo espero
también hay un fenómeno mundial, ¿ah? Sí. De una falta de satisfacción Y la por los polarización lo gobiernos. vemos en Estados Unidos, qué sé yo, no, sí es Sí, así, sí eso te es iba a así. decir, y yo creo que en eso influyen también otros elementos que habría que estudiarlos con mayor atención, pero mucho también la inmediatez Sí, del mundo actual, sí. la necesidad de tener soluciones rápidas. Sí. Imagínate en A lo Estados Unidos ahí con Trump, o sea, es el medio tema. Po. O sea, no, eso imagínate es. tuviésemos algo así acá, o sea, ¿cómo estaríamos? Claro, pero sabes que en Estados Unidos el, el gobierno no pesa tanto en la vida de los ciudadanos. En cambio aquí, en Chile, sí Es pesa que sabes más. que aquí el tema de fondo es que se está peleando por una constitución, que es como el top de los top, ¿no es cierto? Sobre eso se puede negociar o se permite en buenos términos, ¿no es cierto? Pero O Jorge, llegar a consenso, acuerdo. Pero sin eso, que es el piso, chuta, estamos cogiendo en todo. Y para llegar a eso, hemos visto en dos oportunidades que no hay consenso, no hay claridad. no, y además que yo creo que con la constitución no iban a resolver ningún problema. Bueno, Si la constitución simplemente fija las reglas del juego, nada más que eso, los márgenes, ¿ah? Si esto fuese una cancha, ya, pues, pero es fundamental, pues, es fundamental. no, porque pero no te va a resolver los problemas, por ejemplo, de educación, no te va a resolver los problemas de salud, no te va a resolver los problemas de la economía, de la Sí, seguridad, no te lo va a resolver. pero hay modelos, hay determinaciones lineales que después asumirán, obviamente, las leyes, ¿no es cierto? Y todo Claro, lo pero demás, pero eso se puede hacer hoy día por medio de leyes, pero ya, resulta que háganlo entonces los tampoco, políticos, porque estamos esperando. yo no estoy activo en política, yo simplemente te puedo opinar Ya, de cómo creo que hay que abordar las cosas. ya. Y sin acuerdos mínimos, lamentablemente yo no soy optimista para lo que venga en los próximos años. Yo creo que va a persistir un inmovilismo por parte del gobierno en los próximos 2 años, o sea, hasta que termine, porque no hay un programa y porque hay un parlamento sumamente fragmentado, que es otro de los problemas que tiene nuestro país. Entonces, a lo que uno puede, ¿qué es lo que uno puede hacer en este momento? Bueno, apelar, ¿verdad?, a quienes están ejerciendo cargos de responsabilidad política para que se estimule el diálogo, se estimulen los acuerdos, de manera de mejorar la vida de los chilenos. Ese es, creo yo, el mensaje que habría que dar hoy día a la clase política, Mm. tanto a los parlamentarios como también. Se te anduvo cortando ahí el audio, Raúl, ¿ah? Pero se entiende la posición. Ahora, en 2 años más vienen las presidenciales, ya hay algunos nombres que andan circulando. ¿Te deja alguno más tranquilo que otro, digamos, o todavía no es el momento, Raúl? Falta mucho, son 2 años, hay que ver qué pasa en las municipales. Yo lo que quisiera es que entraran personas a esa carrera que hayan demostrado, que tengan una carrera política probada, digamos, una larga y probada, que sean personas que puedan mostrar resultados, que tengan oficio, no personas inexpertas. Ahora, ¿quiénes pueden ser esos candidatos? Hay muchas posibilidades, yo creo que es un ¿Te quieres poquito jugar por algo, apresurarse. digamos, alguien? No, es que los candidatos más o menos se sabe. La centro derecha en este momento tiene dos grandes posibles candidatos, que son José Antonio Cast y Evelyn Matei. En el caso de la izquierda, tiene una candidata competitiva, que es Michelle Bachelet, y eventualmente podrían ser Camila personas que están Vallejo en el gobierno. Camila Vallejo, Carolina Toá, y la misma Paulina Bodanovich, quizás Mm. la presidenta del Partido Socialista. Ujú. Eh, y no creo que vaya a salir de ahí, Ahora, salvo que Sebastián Piñera se anime, ¿no? sí, que dicen que está dentro de las cartas posibles también. José Antonio Caz es de la derecha. ¿Lo representan a usted a Chile Vamos o eso ya está desvinculado necesariamente a raíz de los resultados de la última elección? Yo creo que hay
estigmatización con José Antonio Kast que es un poco injusta. A mí él me parece una persona evidentemente que es de derecha, porque su discurso y los valores que él defiende, los principios y valores que él defiende son característicos de la derecha. Que dentro del grupo republicano puedan haber personas más extremas no significa que él sea una persona extrema. Él ha sido parlamentario durante varios periodos y yo no lo considero una persona, digamos, peligrosa para la sociedad. Hay que recordar que dentro del mismo Partido Republicano él tuvo renuncias. Sí, Rojo Ego. Claro, porque lo encontraban casi izquierdista al acuerdo que habían llegado por la Constitución política. Entonces, evidentemente que lo situó dentro de la derecha José Antonio Kast, dentro de la derecha y dentro de una derecha democrática, además. No se ve fácil, Raúl, ¿eh? Estamos como metidos en un pantano, en un barro que nos permite, que nos obstaculiza seguir avanzando. Y se ha visto en años anteriores, esto cada vez estamos metiéndonos más con aguas más profundas y no hay una salida. Ahora hay que ser positivo también, pues si no todo es, ¿no es cierto?, es desastre. Bueno, por eso esperemos que la clase política tenga un remesón y entienda que llegando a acuerdos se puede avanzar, si no estamos entrampados. Y eso se puede dar. Claro, y para eso, por eso que son tan importantes los proyectos de ley que haya en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de educación. Si estamos con el fanatismo, por ejemplo, en previsión social, vamos a seguir mal. Ahí tú tienes un excelente ejemplo del problema. Porque del problema que tiene el país. Porque es un tema de modelo, ¿eh? O sea, con un 10% de cotización en ninguna parte del mundo se financia la previsión, en ninguna parte del mundo. Entonces, ya no dar ese como argumento te significa o hacer creer que con que aportando un 2%, un 3% a un fondo común, que es bastante expropiatorio, que es un impuesto al trabajo, se van a mejorar las cosas. Ya te demuestra que todos sabemos que los problemas son el bajo monto, el bajo porcentaje de recaudación, la informalidad, que es otro elemento grave, y la edad de jubilación. Y esos son los problemas que han abordado los países desarrollados, pero lamentablemente aquí hay una cuestión ideológica que dice, no, es que tanto tiene que ir a reparto, no, que tanto tiene que ir a cuota. Sí. Oye, y ojo que están en su lead, digamos, pensar de esa manera, así como ustedes también tienen otra modalidad y también está dentro de lo legal. Si nadie le discute, ¿no es cierto?, que son posiciones que se tienen que asumir. El tema es, entendiendo estas diferencias, llegar a acuerdos. Oye, son las 2 de la tarde. Tú te fijas, la pensión universal garantizada ha sido un buen elemento, ha subido sustancialmente en los últimos años, con cargo a rentas generales, y eso tiene mucho más lógica, concentrarse en mejorar universal garantizada, o garantizada universal, antes que 3 días.